El tema de hoy es, dentro del objetivo del culto, es mi finanza, un principio en mi culto a Dios. Nosotros como cristianos venimos y le rendimos culto al Señor, y el Señor nos bendice, nos regala, nos presta un lugar donde podemos congregarnos, donde podemos estar nosotros reunidos en su nombre y ser de bendición. Y bueno, hoy vamos a ver esto. Voy a presentar mis últimos argumentos, por decirlo así, argumentos bíblicos de por qué es que yo diezmo. Le voy a repetir rápidamente mis porqués. Yo creo en el diezmo. Me recuerda, número uno, que no soy mi proveedor, ni tampoco soy yo mi fuente. Creo en el diezmo, y diezmo porque rompe la codicia y la autosuficiencia en mi corazón, porque hace saber a todo mi ser que Dios es lo primero para mi vida. Le dice a Dios también a través de él que yo confío en mi Señor, porque con mi diezmo provoco un faltante en mi casa, provoco una parte que ya no la tengo conmigo, y esto provoca que Dios lo supla, porque yo con mi diezmo logro conectar mi dinero, mis finanzas, algo terrenal, algo temporal, algo que se va, ¿verdad? Y sobre todo en estos días que se le va como agua en las manos. Eso lo que hace es conectarlo al propósito del reino de Dios, a algo eterno. Creo en el diezmo porque le da a mi trabajo un significado eterno, porque con mi trabajo puedo generar, digamos, una semilla o aportar algo que esto va a perdurar para siempre. Y también porque precisamente hace eso, crea una transformación de mi dinero a una semilla. Por eso creo en el diezmo. Quiero recordarle también lo que se dijo al principio de esta serie. Y bueno, algunos se incomodaron un poquito con esto que fue dicho, pero bueno, yo se lo pongo y usted lo procesa, ¿le parece? Alguien dijo así: no te gusta ir al culto, pero sí quieres ir al cielo. Alguien dijo: no te gusta la música cristiana, pero quieres alabar a Dios eternamente. No quieres vivir santamente, pero sí quieres ir al lugar más santo que hay en toda la creación, que es a la presencia de Dios. No pasas tiempo con Dios, pero sí quieres pasar una eternidad con Él. Y por último, no le obedeces completamente, pero sí quieres escuchar aquel día: adelante, buen siervo y fiel. Es una incoherencia que muchas personas, no todas, pero muchas personas viven, y que cuando estábamos ahorita alabando a Dios, y por algo que yo les traje, les preparé algo especial en esta mañana, algo que recibí en estos días. Cuando estábamos en ese tiempo de alabanza, yo estaba junto con ustedes alabando a Dios allá atrás, y los estaba observando, y se me vino un pensamiento: ¿qué pasaría si en ese instante todos muriéramos? Algo, qué sé yo, una catástrofe provocara que todos perdiéramos la vida en ese momento. ¿Sabe qué pasaría? Que en un abrir y cerrar de ojos nos miraríamos nuevamente. Nos miraríamos más guapos de lo que ya estamos, ¿verdad? Más jóvenes de lo que ya somos. Nos veríamos perfeccionados por la obra de Cristo. El único problema es que no todos. Y eso es algo que sí me puso a pensar, a considerar. Y por eso quiero traer la palabra de Dios en esta mañana, para que ustedes también lo consideren. Quiero comenzar con el primer punto: obediencia antes que revelación. ¿Trajeron su Biblia? A ver, enséñeme su Biblia, enséñeme, levante su Biblia. No me levante un teléfono, un iPad, levánteme su Biblia. Manténgala arriba, manténgala arriba. Vamos a ver, creo que hoy hay menos Biblias. ¡Qué barbaridad! No hay que dejar que eso pase. Tráigase su Biblia. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 13, versículo 7. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Respondió Jesús a Pedro, añado, y le dijo: lo que yo hago, ahora déjeme le añado también a eso, lo que yo digo, dijo Jesús, lo que yo pido, e inclusive podemos añadir lo que yo niego o lo que yo omito, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Lo leemos juntos? ¿Les parece? En voz alta, a las 3. 1, 2, 3. Respondió Jesús, más fuerte: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, la obediencia es esencial en nuestra vida en Cristo. Nosotros tenemos principios como iglesia. Déjele comparto algunos. Uno de ellos es el que obedece nunca se equivoca. Si yo le doy una instrucción a mi esposa,
de que vaya y haga alguna cosa y eso que ella hace se rompe, se destruye, se descompone, ¿de quién es el error? ¿De ella o mío? Es mío, porque yo le di una comisión. El que obedece nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque él obedece la instrucción y se aplica en la instrucción. Como iglesia procuramos eso. Procuramos obedecer al Señor y de esa manera nunca nos vamos a equivocar. Si Dios me dice que ame a mi esposa a pesar de todo y yo lo obedezco, aunque mi esposa fuera la mujer más cruel del mundo, ¿estoy equivocado? No. ¿Soy masoquista? Tampoco. Soy un hombre que obedece la instrucción del Señor y nunca me voy a equivocar. El Señor Jesucristo siempre, todos los días, todo el tiempo y toda la vida se dedicó a obedecer al Padre. Por eso la obediencia tiene que ser inclusive antes de la revelación. ¿Cuál es la situación que están viviendo aquí? Pedro acaba de tomar la cena, está ansioso para recibir las siguientes 2 copas. La comunión o la Santa Cena, el judío la celebraba con 4 copas. Ya habían tomado las 2 copas, Judas había bebido de ellas. Y Jesús, dice la Escritura, que se quita su ropa, se pone un trapo y agarra un traste y empieza a lavarle los pies, incluyendo a Judas. Y cuando llega con Pedro, Pedro le dice: tú no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dice: lo que yo hago, tú no lo entiendes, pero obedéceme. La enfermedad que estás padeciendo, la prueba que estás atravesando, las circunstancias con tus hijos, con tus padres, con tu trabajo, con lo que sea que estás viviendo, no lo entiendes, pero obedéceme. ¿Me puedo dar a entender? Es esencial que ustedes y yo seamos vidas que aprendemos a obedecer. ¿Recuerdan cuando vimos hace años esta serie, Obedire, de donde viene la palabra obediencia? No sé si la recuerdan, espero que sí. Pero una de las cosas que nos enseñó la palabra que vimos es que todo ser humano está diseñado para obedecer. Todos. Quiero que sepan que ustedes tienen una capacidad impresionante de obedecer. Van a decir: pero no puedo obedecer. No, sí obedece. Lo que pasa es que obedece a usted mismo. Obedece a su pecado, a su debilidad, a sus convicciones o a su conveniencia. Pero al final del día, obedece. Pero lo que tenemos que aprender, como así el ángel le dijo a Gedeón, con esa fuerza que tú tienes, porque se le puso al brinco al ángel, dice: nada más dirígela para allá, vamos a pelear contra ellos, no pelees contra mí. Porque todos estamos diseñados para obedecer. Dios no nos pide cosas imposibles, y mucho menos que podemos hacerlas por su Espíritu Santo. Ahora, recuerden la importancia de la obediencia, lo vimos hace un par de semanas. Fue la obediencia la que trasladó la presencia de Dios del monte Sinaí, de esa montaña, en ese desierto, allá a lo lejos, a la presencia de Dios, traerla a este atrio, a esta tienda que Moisés edificó, a este cajón llamada el Arca del Pacto. Fue obediencia de ellos. La obediencia es algo importante. Por eso mi primer punto, que nos quede muy claro: obediencia antes que revelación. Porque hay quienes dicen, como Tomás: si no lo revelas, no lo creo. Si no me lo muestras, si no me lo compruebas, no lo creo. Bueno, tiene sus limitaciones. Porque si no llega la revelación, si no llega la comprensión, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús fue claro con Pedro y es claro con nosotros: obedéceme, lo entiendas o no lo entiendas, lo comprendas o no. Bien, quiero ponerles un audio hablando acerca de esto. De esta obediencia, porque la obediencia, como les digo, trasladó la presencia de Dios hace 1400 años, y esa presencia de Dios estuvo por siglos y siglos y siglos, hasta que vino Cristo. Y estando Cristo entre nosotros, mis hermanos, levantando la iglesia, es ahora esa obediencia la que sigue sosteniendo la gran comisión. Yo quiero mostrarles un audio de la hermana que está a cargo de la iglesia en Ucrania, la iglesia que apoyamos, una de tantas iglesias, y bueno, mandó un reporte de cómo están las cosas allá. ¿Cuántos hablan inglés? Levante la mano. A ver, los que hablan inglés, híjole, a ver, bájala. ¿Quiénes no hablan inglés? Levanta la mano. Bueno, luego se los platicamos. ¿Ok? Le pone atención, y si no le entiende, no se preocupe, luego se lo platicamos. ¿De acuerdo? Pónmelo, por favor. Hi, dear Beverly. So good to get from your messages. Yes, we are in Ukraine, all of us, we are in Ukraine, and Galina and her family.
Me, my husband, we are in Ukraine. Uh, so many things happen around, and all these attacks and missiles and everything that is going on, it's more than stressful. We even couldn't believe that this kind of life may come to us. People lost houses, people lost families, so many divorces, unbelievable, Beverly, I can't tell you, so many divorces. Oh, so many killed people, so many lost children. We live in one country and we have to take care of those people who come to us, who escaped from the war. They suffer from, as all people suffer from Shaheds attacks, drone attacks, because their house is on the way of these Shaheds, of these drones. So they can hear very well when they fly. They can see them, and yes, there is a situation when they can be even hurted by drones if the drones will be hit just on the way of through their village, so it could drop on any house. You know, the best thing what we need, and we pray this is just peace, that the war will be stopped, because even you try to have rest and peace and pray all the time, you have bad news. It's continuous so long time, Beverly, unbelievable, so long. It's, you hardly bear that. I don't know who can bear this conditions of life, but it's so difficult. Sometimes we have no electricity the whole night, but you have electricity at the daytime. When we have electricity, some extra power comes to us, or you need to wash, or you need to cook, or you need to clean, or you need to charge your phone and your computer. So I don't know, somehow you have even extra strength in the hours of electricity. We do all our best to save our faith, help people around. Something is changing in my body. I don't know, probably it was a great stress. But you know, I'm much younger than Galina, and I try not to be so much thinking about myself. Maybe it's not good, but what can I do? What can I do? I just can't be, uh, just can't be. Try to keep my faith and try to serve the Lord and hope that the war will be over this year. It's very difficult in a marriage more. We are okay with Sergei, but a long time not to be together is not good. Is really not good. And I know many families who destroy that is destroyed because of the long distance. Even those whom you even couldn't believe that they can be destroyed, they are actually destroyed already. Some of them on that edge, ready to be destroyed, ready to separate really. But we pray, even Christians, believing Christians, it's so long, 2.5 years, it's so long. So this is just shortly you about Galina and Gennady, and shortly about me. And I'm so thankful you for your prayers. Thank you very much. Really, thank you very much for your prayers. Without that, we can't, I don't know what we can do or not. I even don't know what we can do. Your prayers is everything, because I believe prayer plus prayer plus prayer change everything and move the hand of God. I believe in prayer, and thank you for the word of inspiration. I do need it. Sometimes I just like have no spiritual strength because of the spiritual pressure around. But that is not because I don't want to say something. Just sometimes I feel that I have no words, just no words. But I know it will change. The war will be over. Victory is close. And I love you, Beverly. Thank you for your, thank you for your love and for your prayers and for your patience and for your understanding. Thank you that you are with us and for us. Thank you that you never forget Galina and Gennady, you never forget me and my family. Thank you that you never forget Ukrainian friends. Thank you very much. These kind of friends really help to overcome and help to stand and help to believe. I thank God for you in our lives. Thank you very much, my dear friend.
Thank you. Ahí. Nosotros hemos estado colaborando con esta iglesia desde el 2004, pudimos ir en el 2006, de hecho de la foto que van a ver ahorita les voy a explicar rápidamente. Quien está hablando es Svetlana, que es la que está cargando su Biblia, Galina, que tiene el nombre, que es mi apellido, allá Galina es su nombre y es nombre de mujer, pero no me hagan carrilla, ¿ok? No me hagan bullying. Galina es esta mujer, ese terreno es donde fuimos para que se empezara a edificar una iglesia. Es Beverly, la que está, la americana. Al lado de ella está Neil. Él es el que está encargado de los ministerios, misiones en Asia, África y parte de Europa. Y el que está aquí de espalda es Park, un coreano que también trabaja junto con nosotros en el ministerio. Bueno, obviamente están pasando tiempos muy difíciles y gracias a Dios que hemos podido estar nosotros pues en contacto con ellos. ¿Quién se iba a imaginar que por las calles que andábamos, lo que ella estaba explicando para los que no la entendieron mucho, es la situación tan difícil que están viviendo? Ella está sorprendida de que hay mucho divorcio, hay mucha pérdida de niños, de adultos, pero está afectando bastante aún en la iglesia. Dice, matrimonios cristianos también se están divorciando, es un estrés muy tremendo, tienen problemas serios como iglesia, están tratando de seguir adelante. Hermanos, la obediencia es esencial. Nosotros le habíamos ofrecido como ministerio, junto con el ministerio de Beverly y otros más, pues sacarlos de allí. Ellos viven cerca de Polonia, están pegados al Mar Negro, pero ellos dijeron, tenemos que estar aquí y atender a nuestra gente. Y ellos están haciendo esa obra. Y esa obra, obviamente, como ella dice, sus oraciones. Pero Santiago nos dijo, qué fácil es decirle a alguien, ¿verdad? Ve y caliéntate, o déjame orar por ti, te doy mi bendición y que te vaya bien. No, dice, hay necesidades y nosotros hemos estado queremos seguir haciéndolo. Entonces, por eso les digo, la obediencia provocó que la presencia de Dios fuera del Sinaí al arca del pacto. En nuestros días, la obediencia de la iglesia es la que está permitiendo que la obra siga adelante. No queremos que las obras se cierren, no queremos que ni las guerras ni la persecución paren la iglesia, porque Dios no la diseñó para eso. Tu obediencia y la mía en todos los aspectos, incluyendo el financiero, es muy importante. Y si nosotros no lo hacemos, pues ¿quién lo hará? Si tú crees que tu situación es difícil, es complicada, piensa en Isaías, capítulo 6, luego lo lees tú en tu casa. Isaías tiene los labios reventados, tiene los labios quemados. ¿Alguien se ha quemado la boca? Yo me dejé la barba porque me salió aquí un granito y no puedo y me molesta mucho. Ya me lo voy a quitar primero, Dios. Isaías está con los labios que ni siquiera puede hablar. Le acaban de poner un trozo de piedra hirviendo en sus labios. Se lo pusieron. Imagina el dolor. Entonces a Dios se le ocurre preguntar, ¿a quién envío? ¿Quién puede ir por mí? Isaías levanta la mano con esos labios todos reventados y dice, a mí, envíame a mí. Dios busca hombres obedientes. Dios quiere una iglesia obediente, una iglesia que sabe responder ante cualquier circunstancia. ¿Ustedes quisieran estar en los zapatos de ella? Ahí en estas fotos no está su esposo Sergei, no está, él es hijo de Galina. Todavía está la imagen, ¿verdad? Ella es nuera, son nueras y suegra. El esposo no está ahí porque él es soldado. Y él siempre ha estado en la guerra. Por fin se nos había jubilado, poquitos años. De esto hace, ¿qué? 18 años, 2006. 18 años. Y ya por fin se iba a jubilar él. Y se jubiló, de hecho, y empezaron a trabajar en el ministerio cuando lo volvieron a llamar. La situación no es fácil. Y nosotros, bendito Dios, estamos bien, ¿verdad? Vivimos en paz, vivimos en tranquilidad. A veces el vecino te molesta con la música a todo volumen, pero no pasa de ahí. Entonces necesitamos nosotros ser obedientes. Por eso, mis hermanos, obediencia antes que revelación. En lo que se te revela la palabra, en algún aspecto de tu vida, obedece. En lo que se te revela a ti, ¿por qué la lucha con tu hijo? ¿Por qué la lucha con tu esposo? ¿Por qué la lucha con tu madre o tu padre? Obedece a la palabra. Ya se te revelará, ya lo entenderás después, lo dijo Jesús. Amén. Abra su Biblia conmigo en Hebreos. Yo quiero que ustedes sepan que la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de ese periodo antes de la ley. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Lo que era el antiguo pacto, el nuevo pacto que vivimos y antes del antiguo pacto. Gracias a Dios porque permitió que la Biblia y sobre todo en el nuevo pacto se hablara, se diera a conocer de este periodo que fue antes de los pactos establecidos.
Antes del antiguo pacto el pacto de Moisés o las leyes de Moisés, encontramos esto. Vaya conmigo al capítulo 7. Bien, ¿lo tiene? Hebreos capítulo 7. Ponga atención y vamos a leer juntos toda esta porción que nos va a ayudar. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, quien volvía de la derrota de los reyes, ese sacerdote lo bendijo. Y dice la escritura que Melquisedec significa rey de paz, rey de justicia. Melech Sedec, que significa rey, Melech, y Sedec significa paz, quietud, reposo. Dice que este hombre apareció, vaya conmigo al versículo 3, nos va a describir un poquito de él. Y dice, este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Él, escucha lo que dice, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Ya que nos describe esto, nos habla como iglesia. Ahora sígame aquí tantito. Déjenlo pongo en contexto. La carta a los hebreos es escrita a la iglesia, sobre todo la iglesia que eran judíos, eran israelitas en la carne y dejaron la fe judía y empezaron a seguir a Cristo. El problema que tenía este sector de la iglesia es que les estaba costando mucho trabajo desarraigarse de todo lo antiguo, de todo el judaísmo, todo este concepto de leyes y poder abrazar la fe de Cristo. Entonces esta carta está dirigida a la iglesia, a los hebreos, sobre todo para mencionar en general la superioridad de Cristo. Si usted la ojea en su casa va a encontrar algunos títulos. Y él dice que primero que nada Dios habló lo último, y lo último que habló y hablará no es a través del apóstol fulano de tal que viva al sur o al norte, no es a través del profeta fulano de tal que vive en tal país, es a través del Hijo de Cristo y no más. Y todo lo que revele a sus apóstoles o a sus profetas está en la palabra, nada fuera de ella. Entonces, una vez que establece eso, dice que Cristo es superior a los ángeles y que Cristo es superior a Moisés. Ese es el concepto de la carta. Y lo que está diciendo este escritor nos está llevando no ni siquiera a la ley de Moisés, no nos está llevando al periodo intertestamentario, es decir, en esos 400 años, la época de los macabeos, cuando Alejandro el Magno conquistó toda la región, cuando este otro emperador sacrificó un cerdo en el altar de Dios. No nos está llevando ahí, se está yendo lejos, lejos, tan lejos, mucho antes de Moisés, en ese periodo donde no había un pacto todavía establecido con el hombre fuera del de Noé. Entonces, ahora que estamos viendo esto, sígame por favor, versículo 4. Consideren pues cuán grande era ¿quién? Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahorita vamos a ver eso. Siga leyendo conmigo. 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Sígame acá, póngame atención acá, no se me desconecte. Es decir, de sus hermanos, estos también, aunque hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué estamos leyendo? El escritor está hablando de los hijos de Israel, de Rubén, Simeón, de Leví, de Judá, de Benjamín, de todos ellos, 12 hijos. De estos 12, como nos lo han enseñado, aparta a Leví y dice Dios, Leví va a ser mi sacerdocio. De ahí van a salir sacerdotes y van a salir levitas. Es decir, unas personas que se encarguen del servicio a la obra. Y los 11 van a recibir una heredad. Les vamos a dar una porción de tierra. Van a poder sembrar y van a cosechar. Van a criar ganados, ovejas, animalitos y van a reproducirse. Y todos ustedes, con mi bendición, van a venir y van a diezmar a Leví. Eso es lo que está diciendo, lo que está explicando. Eso es lo que se había acordado. Pero él menciona que apareció alguien. Y ese alguien que apareció, lo que nos está diciendo es que el versículo 6, este alguien no se conoce la genealogía. Ahora recuerden lo que vimos hace tiempo. Antiguamente no existían los apellidos.
Juan de las Torres es porque antes había un Juan que vivía junto a unas torres. ¿Ok? Juan Calvo era porque era Juan el peloncito que vivía ahí con su familia, ¿verdad? ¿Qué más puedo decir? Juan de las Gaviotas o lo que sea, ¿no? Antes no existían los apellidos. Entonces, ¿qué se hacía? Se trataba de conocer la importancia de las personas por la genealogía. Entre más se supiera de los antepasados, era más importante. Por eso ustedes cuando leen la Biblia van a encontrar Josué, hijo de Nun, y su papá era tal. Y ahí va la genealogía. Ustedes ven en el Evangelio, Jesús, hijo de María, hijo de este, hasta que llega Abraham. José, hijo de este, hijo de Adán, hijo de Dios. La genealogía era muy importante. Entonces ellos lo entienden muy bien. Nosotros tenemos que asimilarlo. El hecho de que no le hayan encontrado genealogía, porque cuando encontraban la genealogía y encontraban nada más al papá y al abuelo, pues pobre. Pero cuando encontraban al papá, al abuelo, al bisabuelo, wow, y encontraban así hasta el linaje de David, importante. Pero ellos empiezan a buscar a Melquisedec. Melquisedec, ¿de dónde viene? Es de Salem. Abraham tuvo un encuentro, Abraham dio testimonio de esto, pero ¿de quién es hijo? No sabemos, y nieto menos, bisnieto, tataranieto. No encontraron genealogía de nadie, ni descendencia ni ascendencia. Por eso el escritor dice, oigan, esto es semejante al Hijo de Dios, versículo 6. Ya lo leímos, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, este hombre tomó de Abraham los diezmos y bendijo. ¿Quién? Este hombre, ¿a quién? Al que tenía las promesas. ¿Cuáles promesas? La Biblia dice que hubo un momento en que hubo un encuentro entre Dios y Abraham, y dice la Escritura que Dios, voy a parafrasearlo, miró hacia la tierra, no encontró a nadie, miró al cielo, vio las huestes celestiales, principados, potestades, etcétera, no encontró a nadie, fue más allá a las constelaciones, y dice la Escritura que no habiendo encontrado por quién jurar, Dios mismo dijo, Abraham, te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Imagínese, Abraham ya había recibido la bendición de Dios. Yo pregunto, cuando tenemos la bendición de Dios, ¿necesitamos la bendición de alguien más? La respuesta es un rotundo no. Cuando alguien viene y me dice, pastor, rompa estas maldiciones que me están acarreando y que traigo aquí, que me persiguen y las traigo quemarradas, yo digo, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque si Cristo no pudo romper las maldiciones en tu vida, ¿quién es un triste mortal que puede hacer eso? Cristo rompió con toda maldición en la cruz del Calvario. ¿Dice amén? Amén. Más vale que lo crea. Les voy a explicar. Estos chicos me van a ayudar. Vénganse, muchachos, vénganse aquí. Les prometo que luego les invito a algo. A ver, Nidmar, vente de mi lado derecho, por favor. Te ves bien, brother, te ves bien. Me vas a ayudar, aquí quédate tú conmigo, tú acá. Vete ahí donde está la flor, allá, y tú ahí donde están esas flores. Vamos a separarlos. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Abraham tuvo un encuentro con este hombre llamado Melquisedec. Vamos a decir que él es Melquisedec, tú eres Melquisedec, ¿ok? No te voy a casar con nadie, no te preocupes. Y él es del linaje de David, de Abraham, del linaje de Leví. Ahora, una pregunta, el sacerdocio, de lo que nos ha dicho aquí, el sacerdocio de Leví ¿recibía los diezmos? ¿Lo volvemos a leer? Ok, versículo 5, vamos un poquitito atrás. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, a ver, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Estas 10 tribus, según lo que dice aquí, tenían el mandamiento de ir y dar diezmos al sumo sacerdote, al descendiente de Leví. ¿Me sigue? Es lo que está diciendo. Siga leyendo conmigo. Dice, pero, versículo 5, la segunda parte, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, dice que tomó de Abraham los diezmos. Llegó Abraham, lo vio, ahorita vamos a ver cómo fue esa interacción, y le entrega los diezmos. Ahora, ¿qué dice su Biblia?
Es decir, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿qué hizo ese hombre que no tiene genealogía? ¿Qué hizo con Abraham? Ahí dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ahí está la respuesta. ¿Qué hizo? Tomó de Abraham los diezmos. Sígame aquí. Lo que nos dice es que cuando fue instituida la ley de Moisés, todos los descendientes de las 10 tribus venían al sacerdote y le ofrecían los diezmos. Mi pregunta es, ¿el sacerdote recibía los diezmos de ellos? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero dice aquí que cuando Abraham vino con este hombre que no tiene genealogía, le ofreció los diezmos. ¿Qué hizo él? ¿Lo recibió o lo rechazó? Lo recibió. No lo rechazó. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos caiga el 20. Recibió los diezmos. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y cuando tomó los diezmos, ¿qué hizo Melquisedec con Abraham? Ahí está la respuesta. Lo bendijo. Pero bendijo y aclara al que tenía ¿qué? Las promesas. Este hombre llamado Melquisedec recibe los diezmos y lo va a bendecir. Y le dice a Abraham, no me bendigas, porque yo conozco el Adonai. Sígame aquí. Me voy a poner un poquito hebreo, discúlpame. Yo conozco al Adonai. Y usted ahorita lo va a comprobar con su Biblia, que le dice, es que tú no conoces al Elohim. Tú conoces al Dios del desierto. Tú conoces al Dios que se te apareció. Pero a ti te hace falta conocer al Dios Altísimo. La palabra Dios Altísimo del griego traducida al hebreo es Elohim. Ahí es donde por primera vez en nuestras Biblias aparece el nombre Dios Altísimo. Ahora, para Abraham tiene mucho significado, porque Abraham vio cuando Dios no encontró a nadie por quien jurar y juró por sí mismo, te voy a bendecir. Y cuando viene Melquisedec y le presenta a Elohim, dice Abraham, yo lo conozco, porque él fue el que no encontró a nadie. Entonces él se llama Elohim, que viene siendo Jehová, viene siendo el mismo Dios. No hay ahí dispensaciones de dioses, no. Entonces dice que lo bendijo. Siga leyendo conmigo. Aquel, versículo 8. Versículo 7. Y sin discusión quiere aclarar algo el escritor. Sin discusión alguna. Escucha, el menor es bendecido por el mayor. Entonces lo que está estableciendo aquí, iglesia, es que Melquisedec es superior a Abraham. Ahora, para el judío, esto les va a costar mucho trabajo tragarlo, digerirlo. ¿Por qué? Porque para el judío no existe nadie superior a Abraham más que el Dios mismo. Por eso ellos se atrevieron a decir, ¿nuestro padre es quién? Dijeron, Abraham es nuestro padre. Entonces, cuando los hebreos están leyendo esto, están diciendo, oye, espérate, es que su argumento tiene validez. Este Melquisedec lo bendijo y está prohibido por nosotros, por la ley judía, que el menor bendiga al mayor. Está prohibidísimo. Es el mayor quien tiene que bendecir al menor. Por eso él recalca esto. Siga leyendo conmigo. 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Ahora sí, vámonos gramáticamente. ¿En qué tiempo está hablando? Léalo. Está hablando en un presente continuo. Aquí todavía no se ha destruido el templo. El templo se destruyó en el año 70. Esta carta se cree que se escribió en el año 60. Todavía estaban activos los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo esa liturgia. Por eso él está hablando en un presente continuo. ¿Ok? Y yo sé, esto para algunos va a ser normal, pero yo me estoy dirigiendo, yo le decía a mi esposa, es que yo tengo que tratar 3 niveles de enseñanza contra los que son muy acá, que mis respetos, que les cuesta mucho trabajo asimilar esto y tratar de la manera más sencilla para que los nuevos, los que están aprendiendo, lo asimilen fácilmente. Pero hay quienes tienen muy buenos argumentos en contra de esto. Entonces, lo que está diciendo aquí es lo siguiente: en la tierra, antes del año 70, en el templo de Jerusalén, todos llegan y entregan y reciben los diezmos de hombres terrenales. Pero en el cielo, ¿lo lee conmigo otra vez? 8. Aquí en la tierra ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí ¿dónde? ¿En dónde?
la tierra y en él. Entonces, Israel, en la ley de Moisés, entregaba los diezmos a nivel terrenal. Pero está diciendo, allí, en el cielo, no hay un futuro, no hay un pasado, hay un mismo presente continuo. Allí, uno de quien se da testimonio del que vive. Puedo preguntar, ¿Melquisedec rechazó el diezmo de Abraham? No. Ok, entonces, si Melquisedec recibió el diezmo de Abraham y dice que allí se sigue recibiendo, entonces la pregunta es, ¿quién le diezma al Señor? ¿Está invalidado? ¿No sirve de nada? ¿Está borrado, eliminado? ¿O qué está pasando? ¿No se recibe o sí se recibe? Según Hebreos, dice que allí uno, es decir, recibe uno los diezmos de quien da testimonio del que vive. ¿Cómo lo ve? Yo no sé si usted esto lo haya visto. Yo sé que ustedes han escuchado muchas cosas referentes a eso. Bien, ningún pastor es mayor que alguien, porque nos acaba de decir, el mayor recibe del menor y el mayor bendice al menor. Entonces, ¿ustedes saben de algún pastor que sea mejor que ustedes o que en el nivel allá, la jerarquía de los ángeles, querubines, serafines y apóstoles y todo ese rollo, ¿ustedes saben de alguien que sea mayor a ustedes? ¿O la escritura dice que todos somos uno en Cristo? Entonces, ¿yo soy mayor que ustedes? La respuesta es no. Pero la pregunta es, ¿y Cristo? ¿Cristo es mayor que ustedes? ¿Sí o no? Entonces, sus diezmos, ¿me los entregan a mí? Los que diezman, los que ofrendan. No, ¿a quién se lo entregan? A Cristo, porque es mayor que yo, porque es mayor que ustedes. Esa es la manera correcta. Vaya conmigo al versículo 9 y ahorita les explico un poquito más. Por decirlo así, en Abraham, él dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió del encuentro. En otras palabras, Abraham todavía no tenía hijos. De hecho, Leví no era su hijo, era su nieto, porque Abraham tuvo a Isaac a Jacob, su bisnieto, y Jacob a todos los demás. Entonces, hay algunos que dicen, ven, como Abraham diezmó y en Abraham estaba toda la genealogía ya diezmó, toda la genealogía de Leví. Bueno, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Leví diezmaba o no diezmaba? Ustedes lo leyeron la semana pasada. ¿Recuerdan? Todo Israel diezmaba a Leví. ¿Y Leví qué hacía? Tomaba el diezmo del diezmo y lo ofrecía al sacerdote, al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tomaba de ahí y le ofrecía a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere obediencia, aunque no venga la revelación todavía. Para los que tenemos la revelación de eso, qué bendición, ¿no? Uy, yo disfruto, es una bendición. Bueno, siga leyendo conmigo, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, la cual no habló nada a Moisés. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice, ok, a Leví se le delegó eso. Y si el sacerdocio de Leví fuera perfecto, ¿por qué después la Biblia nos revela a un nuevo sacerdote? Por eso, porque este sacerdocio que es basado en obras, ¿recuerdan lo que vimos? Antes de las leyes, todo era espontáneo, sin leyes. A la hora que vino la ley, nada era espontáneo, todo era litúrgico y obligado según la ley. Ahora que estamos en la ley, no de Moisés, sino del Espíritu, ahora todo es espontáneo bajo la ley del Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, antes, por eso es bien importante que no se pierdan las enseñanzas. Por eso es bien importante, no falten al culto, no falten a la iglesia, porque me cuesta trabajo tener que tratar de armar el pasado con el presente. Todos los que venían a Leví, dice la escritura que ese sacerdocio era imperfecto, a pesar de que se le había dado todas estas vestiduras que gracias a su obediencia lograron ellos proveer para que pudiera vestirse, para que pudiera crear, edificar y para que pudiera amueblar. A pesar de todo eso, era imperfecto. Entonces la escritura dice que Dios busca a otro sacerdocio, pero no de Leví. ¿Y a quién escogió? A Melquisedec.
Y dice que de ahí se levantaría otro sacerdocio. ¿Dónde estoy? Porque me pierdo. Versículo 15. Esto es aún más manifiesto. Fíjese lo que explica. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia de Aarón, de Leví, etcétera, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de ¿quién? De Cristo. Y esto es lo que dice la Escritura. Él está recurriendo a una escritura. Él está recurriendo a uno de los libros de los escritos de Salmos, escrito por el rey David. Y esto es lo que el Señor le mostró a David. Tú eres sacerdote para siempre, léalo conmigo, según el orden de Melquisedec. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Ahora sígame aquí. La semana pasada o antepasada leímos que Jesucristo dijo: no piensen que yo vengo a abrogar la ley. ¿Vengo a qué? A cumplirla. Es decir, aunque Él es superior a la ley, fíjese hasta qué nivel Cristo llega de enseñanza. Cristo se humilla más abajo de la ley y la sirve y la obedece. Hasta ese nivel de obediencia llegó Cristo. Jesucristo no vino a quitar la ley, pero aquí Hebreos nos dice que sí. Entonces, ¿a qué se refiere? Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento? Si usted lee Hebreos, usted va a encontrar que el problema con estos hombres es que tenían en poco la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Y no de que cubro la sangre de Cristo con mi carro o me protejo con la sangre de Cristo. No era para eso la sangre de Cristo. Es antibíblico eso. La sangre de Cristo fue para los propósitos siguientes: pagar tu salvación, ¿de acuerdo? Y limpiarte de todo pecado. Esa es la obra de la sangre de Cristo. Todo lo demás son enseñanzas de hombres. Entonces, ¿qué estaba pasando con estas gentes? Estaban haciendo lo mismo y estaban queriendo tomar los mandamientos de Moisés e implementarlos. Por eso él dice: queda abrogada la ley. ¿Cuál? El mandamiento anterior, versículo 18. Esto es a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué? De ritos. Quiero que mates al cordero, quiero que mates al becerro, quiero que mates a este, quiero que pisotees las uvas del lagar, quiero que hagas todo eso. Todo eso era ineficaz. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Hermanos, cuando nosotros nos dicen: tienes que quitarte los aretes, tienes que quitarte el maquillaje, tienes que venir el día sábado, tienes que hacer esto, tienes que ir a tocarle las puertas y vamos a ver si todo esto te salva, eso es ineficaz. No sirve. Y para nada. Por eso dice: a causa de su debilidad, versículo 19, nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. 20, sígame, téngame paciencia. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, es decir, los de Leví, los de la línea de Aarón y de Moisés, ellos ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Es decir, Dios nunca juró por ellos. Dios no dijo: Leví, te juro que tú vas a ser sacerdote. No, dice sin juramento y fueron hechos sacerdotes. Pero hablando de quién, de Cristo, dice: a él se le juramentó. Y vuelve a repetir el escritor la escritura, vuelve a citar el mismo texto: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Sígame aquí. Hay dos juramentos en la Biblia de parte de Dios. Uno fue hecho a Abraham y el otro fue hecho a Cristo. Dios no ha jurado que me va a bendecir. Dios no ha jurado que va a cumplir mis caprichos. No ha jurado que yo le voy a decir ahora y ahora van a suceder las cosas. Él no ha jurado nunca eso. Pero sí juró a Abraham y le dijo: te voy a bendecir y vas a ser bendición. Y a Cristo, antes de ser encarnado, desde el cielo el Padre le está diciendo a Cristo: tú, hijo, eres sacerdote para siempre. ¿Qué? ¿Según la línea de Leví? No, según la línea de Melquisedec. Versículo 22. Por lo tanto, Jesús el que fue hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Eran muchos, ¿por qué? Porque eran débiles, eran mortales. Se moría uno y levantaban a otro. Se moría el otro y levantaban a otro. Dice: debido a que por la muerte no podían continuar, más hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Diga amén. Dígale gracias, Señor, porque tenemos un sacerdote así. Escucha, lo que nos está diciendo todo este escrito es que tenemos un mejor sacerdote, número 1. Número 2, tenemos un mejor pacto. Y número 3, tenemos mejores promesas. Dios, ¿me ayudas, Carmen? Ven aquí conmigo, ponte de pie. Dios, de alguna manera que no nos explica, no nos da razón ni detalle, permite que aparezca un hombre, y dice la Escritura que sin días, sin antepasados, se le aparece a Abraham. Entonces Dios, en la línea de este hombre, toma a uno que nace de María, llamado Jesús. Si ustedes observan y leen con cuidado, no está usando la palabra Cristo. De hecho, ni siquiera Jesucristo. Está usando el término Jesús, porque ustedes van a ver en la Biblia que en alguna vez se refiere a Jesucristo, otras veces a Cristo Jesús, otra vez a Cristo. Pero aquí está usando el término Jesús como el hombre. Entonces Dios trae a Cristo, al hombre, para que Él obedezca todo lo que dijeron ellos. Y no lo quite, sino que lo cumpla. Para que todo el que viene a Cristo, todo el que se adhiere a Cristo, así como en Abraham, en los lomos de Abraham dice que diezmó Leví, así por la justicia de Cristo, todos somos justificados. Ahora, ¿quiere creer eso, sí o no? Yo sí, me conviene. Porque precisamente y curiosamente utilizan, que se cree que fue Pablo, utiliza el mismo ejemplo cuando dice, por un solo hombre todos pecaron. En Adán todos marchamos. Entonces, si es cierto que en Adán todos pecamos, entonces, ¿qué va a pasar con todos en Cristo? Entonces, ya estableció que Cristo es superior a Moisés, superior al sacerdocio y que este sacerdocio permanece para siempre. Por eso Cristo no utilizó la sangre de un cordero o de un animal, o no agarró la sangre de todos los animales, hizo una mezcla. Por eso utilizó su sangre, para que ese sacrificio fuera perpetuo. De manera que mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, todavía pueden venir a Cristo y su sangre tiene la misma eficacia, tiene el mismo poder que tuvo cuando fue derramada en la cruz. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, no tengan temor, iglesia, no tengan desconfianza de ofrendar o de diezmar a este sacerdote. Nosotros no diezmamos a este sacerdote. Nosotros no depositamos de nuestras finanzas sobre esta ley. Yo no espero nada de él, porque este es un hombre mortal y débil igual que yo. Porque ahora en Cristo todos hemos hecho y sido iguales. Pero hay alguien superior a mí y a ti. Sigue leyendo conmigo. Vente conmigo rápido, por favor. Bueno, vamos a leer 26 y de ahí nos vamos a Génesis. Tal sumo sacerdote nos convenía, y nos describe cómo es este sumo sacerdote. Ya no es Melquisedec, ahora es Jesús. Era santo, inocente, sin mancha, apartado y hecho más sublime que los cielos, Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque, escucha esto, la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Lo que nos está diciendo es que podemos depositar, iglesia, nuestra confianza en este sacerdote. Completa y absoluta confianza. ¿A qué se refiere? Venga conmigo rápido a Génesis. Génesis capítulo 14. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes de con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, de Elohim, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el mismo Elohim que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. Déjelo pongo en contexto, porque me gusta esta parte.
Abraham viene no como un hombre ancianito, así cargando el bastón tipo Yoda, algunos me van a entender, ¿verdad? Él viene bañado en sangre, él viene con la espada desenfundada, porque peleó contra un consorcio de 5 reyes, hagan de cuenta tipo la OTAN, también, ¿verdad? Yo creo. Era como la OTAN. Ellos habían secuestrado a Lot, habían hecho un desorden, habían tomado Sodoma y Gomorra y habían cautivado a todos. Y Abraham levanta 300 hombres, si no me equivoco, y va y pelea contra ellos y los derrota. En ese entonces ya se aplicaban unos principios que después un rey, uno de los emperadores babilonios, Hammurabi, lo va a hacer como ley universal, como ley mundial. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, lo tomó él posteriormente. Y una de ellas era que si había una guerra, y todavía se aplican esas leyes, el vencedor tomaba todos los despojos de ese país, y lo que le haya costado la guerra tenía que pagarla. ¿Por qué creen que hay mucho vietnamí aquí en Estados Unidos y les va muy bien? Por la pérdida de hace más de 30 años. Bueno, el caso es de que Abraham viene bañado en sangre y se le aparece el rey de Sodoma y le dice él: reconozco esta ley que tenemos antes de las leyes de Moisés, quédate con todo el botín, quédate con todo, solamente dame a mi gente, porque eso era lo justo. Y Abraham le dice: no voy a tomar de ti nada, no sea que digas luego tú que me enriqueciste a mí. Solamente voy a tomar lo que sí le pertenece a los que me ayudaron a pelear. Y cuando Abraham viene, le sale el encuentro Melquisedec, pero le sale con algo preparado, pan y vino. Y cuando se encuentran, dice la Escritura que lo primero que hace el sacerdote es manifestarse, revelarse a Abraham, le revela al Dios de Abraham y lo bendice. Y dice que una vez que lo bendijo, le dio pan y vino. Y después que se reveló, después que se manifestó, después de todo, dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora, lo que yo le acabo de explicar, tengo una pregunta para usted. ¿Qué fue primero? ¿La aparición o la ofrenda? Piénselo. ¿Qué fue primero? ¿Primero Abraham le ofrendó o primero se le apareció él a Abraham y lo bendijo? Primero fue la aparición, obviamente. Primero se le presentó y le dijo: ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy Abraham, yo soy Melquisedec. Primero se le manifestó. ¿Y qué hizo Abraham? Ofrendó. Si Cristo no se te ha aparecido, salvándote de tus pecados, dándote salvación y vida eterna, no tienes ningún compromiso con Cristo. Pero si Cristo se te apareció en esa manera, ¿qué crees que sigue para ti y para mí? Venga rápido conmigo al capítulo 28 y vamos a aterrizar todo esto. Estos mismos ejemplos que han usado otros pastores, y la gente dice: pero Abraham no diezmó todos los días, diezmó una sola vez. Sí, es correcto. Y el segundo ejemplo que les voy a poner es el ejemplo de Jacob, que también hace lo mismo. Y que dicen: bueno, es que Jacob de hecho estaba mal, las intenciones de su corazón eran equivocadas, y quieren desacreditar estas dos. Vamos a verlo, a ver si es cierto. Génesis 28, versículo 12. Déjalo, pongo en contexto. Jacob sale huyendo porque le acaba de robar la identidad a su hermano, la primogenitura, y lo quiere matar, y lo despiden los papás, y él sale huyendo de Berseba, y él quiere llegar hasta Harán, donde murió su tío, el hermano mayor de Abraham, y que le pusieron el nombre de esa tierra, su tío Harán. Él quiere llegar allá porque allá tiene parentela. Entonces lo toma la noche en el camino y dice: pues es hora de dormir en pleno desierto. Dice la Escritura que inclusive agarra una piedra, ¿verdad? Como la canción: de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera. Agarra la piedra y se pone de almohada. Y mire lo que dice la Escritura, versículo 12. Y soñó Jacob lo siguiente. Sígame aquí, póngame atención. Soñó una escalera apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y Jehová estaba en lo alto de esa escalera, el cual Dios le dice lo siguiente: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, oriente, norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas. ¿En quién?
en ti. ¿Por qué? Porque es descendiente de Abraham. Y la bendición de Abraham alcanza a la descendencia. 15. He aquí, yo estoy contigo, te voy a guardar por donde quiera que vayas, volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto en cabecera y la alzó por señal, y derramó, fíjese lo que hizo, aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y aclara, ese lugar se llamaba Luz, era el nombre de la ciudad primero. Pero, versículo 20, hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo. Ahora, le acaba de prometer Dios que iría con él, ¿sí o no? Sí. Y me guarda en este viaje que voy. Le dijo Dios: te voy a llevar y te voy a traer hasta que haga contigo la obra, ¿sí o no? Perfecto. Y me diere pan para comer, vestido para vestir. Y si yo volviera en paz de la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Le dijo él que era Dios de Abraham y de Isaac, ¿sí o no? Entonces él dijo: también quiero que sea mi Dios. Versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La pregunta es la misma: ¿qué fue primero, la aparición o la ofrenda? La aparición. Primero se le apareció Dios. Ahora, ¿Jacob tenía con qué dar al Señor? No tenía nada, ni estaba como yo. Y fíjense lo que dijo: si Dios me lleva y me trae. Yo te hago una pregunta: ¿el Dios de Melquisedec te ha llevado y te ha traído con bien? Amén. Dijo: si el Dios me da pan y sustento, y a ti y a mí ese Dios nos ha dado, sí. Si Dios me lleva y me trae y me provee y hace esto, Él será mi Dios. Tú y yo hemos escogido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Y si esto es así, la pregunta es: ¿yo como iglesia le voy a diezmar y ofrendar a Leví? Jamás. Si yo le diezmara a Leví, ¿recibiría mis diezmos? Fácil. Si yo le diezmo a este sumo sacerdote, ¿recibe mis diezmos o no? Sí lo recibe, porque recibió los de Abraham y porque dice Hebreos que sigue todavía recibiendo. Yo con esto quiero explicarte que hay dos líneas sacerdotales: la de Leví, la de Melquisedec. La de Leví es del Israel natural, la de Melquisedec es del Israel espiritual. Por eso no nos movemos en esa ley, por eso no nos congregamos los sábados, por eso no hacemos esa serie de cosas. Seguimos esta ley, porque dice el mismo texto que era cambiado también el sacerdocio y cambiada también la ley. Hermanos, es por eso que yo creo que el diezmo trasciende una ley dada en el antiguo pacto, que no aparece como mandamiento en el nuevo pacto, pero que veo que es un principio que fue establecido desde el principio, porque el mayor bendice al menor. Eso es lo que dice. Los diezmos a Leví son para yo bendecir al sacerdote, pero los diezmos al sacerdocio de Melquisedec es para que el sacerdote nos bendiga. Es por esa causa. Cristo, dice la Escritura en Efesios, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso creo y te animo a que creas que lo que tú tienes que hacer es reconocer que Él es superior a ti, superior a mí, y que el menor es bendecido por el mayor, pero que el menor honra siempre al mayor.